Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y hoy vamos a tratar un tema muy interesante con invitados que han hecho trabajos muy interesantes sobre el problema de la violencia, que todos sabemos es algo que preocupa a los mexicanos y que tiene muchas facetas y que tiene muchas particularidades. A veces se habla de la violencia en general, y ahorita ya nos van a platicar, y a veces se pierde estas particularidades y estos problemas específicos del tema de la violencia. Y para platicar sobre este tema está el doctor Juan Salgado, que es de la Iberoamericana, que es profesor de la Universidad Iberoamericana, y Max Méndez Beck, que es subgerente de políticas públicas de las oficinas de JPAL, no sé si lo dije bien, o JPAL, en México. Gracias, Max, por estar aquí. Gracias. ¿Cómo podemos visualizar un panorama de la violencia en México? ¿Cómo podríamos describir hoy la violencia en México, Juan, por favor? Sí, muchas gracias. Bueno, me parece que Jennifer Pierce, quien es una académica que ha estudiado por mucho tiempo la violencia en América Latina, ha desarrollado un concepto que es muy útil para México actualmente, que es el de violencia crónica. Violencia crónica precisamente se refiere a distintos tipos de violencia social que interactúan en el ámbito comunitario y que generan y reproducen situaciones que afectan diferenciadamente a grupos como por ejemplo jóvenes, como las mujeres, y en ese sentido es un concepto pues bastante práctico, bastante útil, que permite explorar cómo distintos detonantes, distintos factores de riesgo se combinan en el ámbito comunitario para reproducir este tipo de violencias. En México actualmente estamos, sobre todo a partir de lo que podemos ver en lo macro y en los medios de comunicación, muy preocupados por la violencia relacionada con la delincuencia organizada. Sin embargo, hubo pues un encuentro muy desafortunado de esta violencia que trae consigo la delincuencia organizada con ciclos y patrones de violencia crónica, como lo llama Jenny Pierce, que ya se habían desarrollado en distintas partes del país. Teníamos situaciones de violencia agraria muy pronunciadas en el ámbito rural en México, teníamos situaciones de violencia urbana muy serias en distintas zonas que crecieron desmedidamente en las grandes zonas metropolitanas de México. Yo tengo la oportunidad de trabajar mucho, sobre todo en el área metropolitana de Monterrey, donde pues es un ejemplo muy claro de cómo el crecimiento desafortunado y también desordenado ha llevado pues a que se exacerben muchos factores de violencia y asimismo a que estas violencias generen pues nuevos tipos de relaciones nocivas entre la ciudadanía, y esto al mismo tiempo pues ya digamos más allá de los grandes temas que vemos en los medios como las balaceras, como por supuesto todos estos grandes operativos también que hay para atenderlos. Más allá de eso, pues tenemos microviolencias en las comunidades que se conectan, que tienen vasos comunicantes muy importantes con estas otras violencias, y sobre todo si pensamos, para poner un ejemplo muy sencillo, en las y los jóvenes que tienen problemas de violencia familiar, que están en las calles por distintos motivos y que son, digamos, la carne de cañón de la delincuencia organizada, que pueden relacionarse muy fácilmente con personas que están en la calle también, que son delincuentes, y que los usan para fines ilícitos. Y en ese sentido, pues es consecuencia, digamos, de una violencia inicial, la violencia familiar que los saca a las calles, y asimismo entran a ser perpetradores de otro tipo de violencia a partir de la delincuencia organizada. Y por ejemplo, en el caso rural, ¿a qué te refieres la violencia? ¿Es también una violencia que se da en las comunidades, disputas de liderazgos o digamos toda esa violencia que se estaba gestando ya en México, si entendí bien, independientemente de la violencia del crimen organizado, ¿no? Así es, bueno, en México hemos tenido poca capacidad para poder dirimir nuestros asuntos en el ámbito rural. La inmensa mayoría, casi el 100% de las estrategias son urbanas. Tenemos muy poca atención hacia la violencia rural, y no es una violencia aislada, es una violencia que tiene vasos también comunicantes con distintos tipos de violencia que se detonan en el ámbito urbano. Simplemente en el ámbito rural se producen muchos de los precursores y también, por supuesto, de los componentes básicos de las drogas, y en ese sentido, pues hay, digamos, una conexión muy directa, pero me refiero principalmente a esta falta de capacidad que hemos tenido para que se resuelvan no violentamente los conflictos en el ámbito rural. Conflictos agrarios, conflictos relacionados con usos y costumbres, conflictos relacionados con recursos en naturales. Pequeños pueblos, ¿no? Que de repente se pelean por ciertos territorios, etcétera.
Max, ¿y qué es lo que ustedes hacen en J-PAL? Pues, dada esa problemática, lo que nosotros intentamos impulsar es ver qué estrategias podrían funcionar para intentar disminuir los niveles de violencia que se ven en México. Y nosotros nos importa mucho poder identificar la evidencia más rigurosa a nivel internacional para ver exactamente qué intervenciones se están aplicando, qué innovaciones en términos de políticas públicas se están introduciendo para intentar disminuir la violencia. Entonces nosotros acabamos de publicar un documento que busca responder esta pregunta de qué funciona para disminuir la delincuencia y la violencia dentro del contexto mexicano. ¿Y como qué países o qué regiones o qué ejemplos han? Nosotros, el tema con los estudios rigurosos es que la mayoría están en Europa y en Estados Unidos. Okay. Pero nosotros hemos encontrado que también hay evidencia, por ejemplo, de nuestra red de profesores afiliados que han hecho estudios sobre, por ejemplo, la estrategia de hotspots policing o la estrategia críticos. De puntos críticos, exactamente, que hizo un estudio, una investigación, uno de estos profesores, Chris Blattman, en Colombia, donde estaba investigando a ver el impacto que tenía enfocar mayores recursos policiales a ciertas calles donde se observaban tasas de violencia más altas. Entonces, en vez de tener patrullajes en toda la ciudad, enfocar esos recursos policiales en los lugares donde había más alta necesidad. Y lo que encontró es que, a diferencia de algunos estudios, de hecho, en Estados Unidos que habían encontrado que sí era súper efectivo, él encontró que era efectivo, pero también que había cierto nivel de desplazamiento a otras calles cuando se implementaba eso. También se hizo ese estudio en Bogotá, después se hizo otro estudio también en Colombia, en Medellín, y también he encontrado la misma dinámica, que si bien disminuía el crimen en las calles donde mandaban a los policías, parecía haber cierto nivel de desplazamiento. Pero lo que a nosotros nos interesa hacer es ver que, dado que cada contexto es diferente, intentando entender exactamente si nosotros aplicamos este tipo de intervención en México, cuál sería el impacto que tendría, intentar promover el uso de la evidencia de otros lugares y aplicarla dentro de México y después introducir una evaluación de impacto en México para ver cómo el contexto puede cambiar, cuáles serían los posibles impactos. ¿Y cómo va ese proyecto en ese sentido? ¿Se está haciendo ya algo? ¿Están empezando? Estamos nosotros ahora teniendo conversaciones con diferentes organizaciones. Estamos esperando con esta transición y con el nuevo gobierno poder tener la posibilidad de compartir los resultados de los hallazgos de este white paper, poder hablar un poco sobre las estrategias que nosotros hemos encontrado que a nivel internacional son efectivos. Uno de ellos, por ejemplo, es la terapia cognitiva conductual, donde nosotros sí hemos encontrado que hay alta efectividad. Se hizo una evaluación en Liberia, en África, se hizo otra en Chicago, y los dos parecían mostrar un resultado bastante positivo. La terapia cognitiva conductual es donde se hacen varias sesiones con jóvenes, con un psicólogo, donde ellos intentan aprender a lidiar con sus emociones para no responder de manera violenta en diferentes situaciones y intentar no ser tan reactivos. Y eso tuvo mucho impacto en las dos intervenciones que se hicieron en Liberia y en Chicago. Y hay varias organizaciones que lo están implementando a nivel local en México, y nos interesaría mucho evaluar de manera rigurosa ese tipo de intervención a nivel quizás nacional en México, y ver qué impacto de verdad tendría dentro de este contexto. ¿Y se sabe algo, digamos, de la aplicación en México? ¿De qué está pasando con esta terapia? Conocemos varias organizaciones que lo están aplicando. Creemos que son muy buenas organizaciones, y creemos que serían muy buenos socios para poder intentar estudiar el impacto que están teniendo en términos de cuánto disminuye la violencia a largo plazo, a corto plazo, con los participantes de ese programa. ¿Y hay algunas estrategias que en México se estén haciendo que merezcan ser estudiadas, además de esta? De hecho, sí. O sea, en Morelia se está haciendo el sistema de justicia cívica,
donde están intentando tener en vez de tener un sistema un poco tan punitivo, intentar hacer un sistema que sea un poco más donde la persona intente, el sistema sea un poco más rápido para que no haya un atasco, que es lo que existe ahora, y que sea más rápido y que las personas vayan y contribuyan a la comunidad después en vez de mandarlos a la cárcel, que ellos intenten hacer algo beneficioso para la comunidad a los que ellos han afectado. Entonces nosotros le vimos mucha promesa a esa estrategia. Nosotros encontramos que uno de los principios que vemos que comparten muchos de los programas que son efectivos es el de la rehabilitación y la proactividad. Entonces, los programas que son proactivos y no reactivos, los que buscan prevenir la violencia antes de que ocurra, son los que tienen mayor efectividad. Y los que son rehabilitativos y no simplemente en términos de mandar a una persona a la cárcel, sino que intentar de verdad rehabilitar a la persona, que es lo que creo que está haciendo la justicia cívica en Morelia, esos también tienen mayor impacto. Entonces, nosotros nos interesa mucho este tipo de estrategias porque lo que hemos visto a nivel internacional es que tienen mayor evidencia de ser efectivos. Sí. Ahora, otra cosa que me parece, no sé, digamos, no soy un especialista en el tema de la violencia, pero hubo una época en que la comunidad fue muy sacralizada, ¿no? La importancia de la comunidad, de que la comunidad, el trabajo de la comunidad como algo que podía resolver. Pero tengo la impresión de que hoy las comunidades tienen muchos conflictos internos. Hay muchas cosas que se van generando al interior de la comunidad que generan, me parece, desacuerdos, quizás sobre todo en los barrios urbanos, no sé en el caso rural. Creo que hay estudios antropológicos que demuestran, incluso frente a toda una tradición de la antropología mexicana de ver la comunidad como el modelo ideal, hay hoy muchos trabajos antropológicos en México que encuentran mucha atención al interior de las comunidades rurales. Y en ese sentido, ahora que hubo campañas electorales en México, un candidato de la Ciudad de México que claramente no ganó, porque ganó una candidata, hablaba de un juez de barrio, como alguien que pudiera ir regulando los conflictos. Me pareció una idea que yo no había escuchado, pero me llegó a la mente este problema de cómo pues, las comunidades, por diversas razones, no están cumpliendo esa función, ¿no?, de generar esa base moral. Voy a hacer un corte y me gustaría saber qué opinan ustedes de esta idea. Bueno, Juan, ¿cómo ves esto de estos famosos jueces de barrio? Y sobre todo el tema de que la tensión en la comunidad es algo que provoca muchos de estos fenómenos, o es una matriz de violencia. Claro. Cuéntanos las experiencias que tú conoces. Bueno, en realidad, precisamente de este tema que estabas hablando, la comunidad no tiene una realidad ontológica, entonces la comunidad se define de muchas formas y se autodefine también de muchas formas. Y desde fuera, precisamente, hay un cuestionamiento antropológico hacia el mismo concepto de comunidad y sobre todo a partir de ver grupos diversos que hay en lo que se creía homogéneo como comunidad, y esto pues obviamente al tener grupos diversos también hay intereses que están en conflicto. Interesantemente, muchos de los proyectos de resolución no violenta de conflictos en México han tratado de hacer es no detener estos conflictos, sino transformarlos creativamente. Es decir, el conflicto puede llevar hacia una estadía mejor de este grupo de personas, este entorno, por no llamarle necesariamente comunidad, y que estas comunidades dialoguen y crezcan a partir, digamos, de ese conflicto inicial. Y precisamente en ese espíritu, no solo en Nuevo León, que es donde tengo la oportunidad de trabajar más, sino en varias partes del país, se ha establecido esta figura de juez de barrio, a veces se llama juez comunitario también, y la lógica aquí es precisamente tener una persona a la cual se le da entrenamiento básico en resolución no violenta de conflictos para poder sentar a las partes, establecer
no una mediación o una negociación, porque no tiene, digamos, esta figura, pero sí poder tener esta legitimidad frente a distintos actores y poder, digamos, mediar en cierta medida los problemas, y dentro de esta misma lógica, como lógica de lo que sucede en Morelia, de quitar saturación del Ministerio Público, de quitar saturación del sistema de justicia penal, para que todos estos problemas entre vecinos se puedan resolver de manera más inmediata. No es un sistema perfecto, evidentemente. Quienes ocupan este cargo en la comunidad Nuevo Almaguer, donde yo he trabajado, pues obviamente tienen algún alineamiento político, y esto pues hace complicado la función, pero más allá de eso, sí genera agencia entre las y los vecinos, porque les permite darse cuenta que tienen una capacidad resolutiva de sus conflictos. Entonces, que no tienen que esperarse a que llegue una autoridad, o que no tienen que ir a una oficina lejana y gastar y todo lo que eso implica para una población marginada, y que pueden hacerlo ahí mismo. Y en ese sentido, regresando un poco a la experiencia de Morelia, uno de los temas más valiosos y más rescatables es una experiencia espejo que se hizo en Morelia y en Escobedo, Nuevo León, que se crearon estos juzgados cívicos, y digamos, algo de lo más valioso es una especie de debido proceso, que las y los ciudadanos que van al juzgado cívico tienen esta conciencia de que se les escuchó, y si bien se les da un castigo, porque hay un castigo por una conducta antijurídica, si bien hay un castigo, ese castigo es, digamos, aceptado, es legitimado, y vamos, pues es totalmente darle la vuelta al sistema de justicia. Y la gente lo acepta más y tiene un mejor resultado, quiero creer. O sea. Bueno, me ha tocado estar en varias audiencias, tanto en Escobedo como en Morelia, y algo muy impresionante es que las y los jueces tienen una formación distinta, que es casi didáctica. Entonces, realmente se pone a hablar con las personas. En el caso de Escobedo es un poco distinto, porque en el caso de Escobedo los policías tienen cámaras en el cuerpo. Entonces, muchas veces llegan las y los ciudadanos al juzgado y empiezan a contestar lo que les dice el juez, y les ponen los videos y ven ellos mismos su conducta, y en ese momento pues ya no tienen más que recurrir, ¿no? En ese sentido tienen un papel didáctico muy importante, y es una experiencia que tiene que funcionar desde el municipio. Es decir, no se puede pensar esto a nivel estatal, a nivel federal, es una justicia muy local. Sí, tiene que ser local, ¿no? Es la idea de combatir. Pues a mí me parece, suena muy interesante. Y los jóvenes, pues, se ha dicho mucho y no es reciente. Yo creo que al menos los primeros textos que alguna vez leí sobre el tema son de finales de los 80, digamos, después de los años 90. Todo este cambio en los ciclos de vida que sobre todo han afectado a los jóvenes, ¿no? Se habla mucho de una experiencia más, de la búsqueda más de la inmediatez que de los proyectos a largo plazo, ¿no? Se habla mucho y hay evidencias empíricas, por ejemplo, en cuanto a la inestabilidad en el empleo, en cuanto al cambio de pareja, etcétera. O sea, los jóvenes parecen vivir vidas mucho más contingentes. Y a veces se dice, por ejemplo, que los jóvenes prefieren meterse al crimen organizado y vivir bien pocos años que vivir mal el resto de la vida. Yo no sé si eso es un mito o eso es una realidad, pero bueno, al final de cuentas es simplemente una expresión de algo que me gustaría saber, digamos. ¿Cómo hoy, digamos, se está viendo el problema de los jóvenes que se incorporan en el crimen organizado o que cometen crímenes, ¿no? Ellos personales, ¿no? Deciden robar, ¿no? En el barrio donde viven, agarrar la llanta de un auto que está ahí estacionado, etcétera. Digamos, ¿cómo hoy se ve esta situación de los jóvenes? Este problema de la falta de expectativas, que es en el fondo lo que está diciendo, ¿no? Digamos, vivimos en un mundo tan contingente, tan cambiante, que hay falta de expectativas y por lo tanto no hay, sea lo que sea, no se apuesta más que a lo que está ahí luego, ¿no? Sí, yo creo que es un tema muy interesante donde yo creo que hay una falta de evidencia rigurosa y donde podría haber unos estudios muy interesantes para ver efectivamente, por ejemplo, ¿cuánto afectaría una disminución en el desempleo en la tasa de homicidios de una comunidad? ¿Y eso cuál sería la expectativa? ¿Que sí podría o no podría? Pues eso habría que ver, no sabemos. Hay muchas de estas preguntas que en realidad se dan por sentadas y no necesariamente. Exactamente, la evidencia no hay tanta evidencia como uno pensaría,
Y la verdad es que la gente muchas veces va por su propia intuición, por teorías que podrían ser válidas o no, pero que no están muchas veces basadas en la evidencia empírica necesaria para poder decir algo, afirmar algo de manera contundente. Y por eso para nosotros el diagnóstico que hacemos es que hay una falta de evidencia y que cada contexto importa. Entonces, aunque haya un estudio en otro lugar, todavía importa entender cuál sería el mecanismo que funciona dentro de México. Y, por ejemplo, el nuevo programa del gobierno para los jóvenes en desempleo creo que sería una oportunidad fantástica para ver exactamente cuál es ese, porque uno de los motivos que están implementando, como lo entiendo yo, uno de los motivos de este programa es no solo el desempleo, sino que es precisamente esta problemática que tenemos de que hay jóvenes que por el desempleo van a buscar otras alternativas de ingresos, como es el crimen organizado. Entonces, si tenemos un programa donde si tenemos una evaluación, una investigación que nos permite ver exactamente cuál es el efecto que está teniendo este programa sobre la tasa de homicidio o sobre la participación en el crimen organizado, sería algo espectacular, no solo para México, sino a nivel internacional. Sería algo que podrían utilizarse como ejemplo, como evidencia rigurosa de que sabemos que algo así, este tipo de intervención podría funcionar. Y los feminicidios, que también es otro tema, es gravísimo en México, y sobre todo en algunos lugares, incluso de la periferia de la Ciudad de México, ¿no? En el Estado de México son casos graves. ¿Hay alguna, digamos, explicaciones de lo que puede estar pasando alrededor? Esto que las noticias sacaron de este personaje, ¿verdad? Son patologías ya extremas, ¿no? Personaje que mató a tantas mujeres y que las odiaba y que es una historia patética, digamos. En el terreno de los feminicidios, ¿qué podemos decir, digamos? ¿Qué es lo que conocemos sobre esto? Bueno, en realidad los feminicidios han estado a lo largo de la historia de México. Ahora tenemos más visibilidad y tenemos un tipo penal ya actualmente en todos los estados de la República que permite castigarlo y que permite, a partir de la tipificación, tener políticas públicas para su prevención. Me parece que es un paso importante, pero todavía no tenemos la acción integral, no tenemos políticas de Estado, como en muchos otros ámbitos de violencia. Política de Estado me refiero a concatenar la acción del legislativo, ejecutivo y judicial en torno a este problema. Si no tenemos sentencias con perspectiva de género, no tenemos legislación, hay avances, pero no tenemos integralidad de perspectiva de género en la legislación, y lo mismo se debe decir de la política pública. Entonces, en el momento en que podamos alinear política pública, legislación, sentencias, con una perspectiva de género, sistema penitenciario con perspectiva de género, vamos a poder tener una mejor respuesta, porque finalmente el feminicidio es el reflejo de cómo afecta diferenciadamente a las mujeres el fenómeno más amplio de la violencia homicida. Y en ese sentido, pues, son muchos más muertos los hombres que las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres salen más, tienen más actividad social y también tienen más actividad delictiva los hombres. Pero ¿por qué son distintos los feminicidios y por qué importan? Porque la mayor parte de los feminicidios, más del 80%, suceden dentro del hogar y por la pareja sentimental o por alguien muy cercano a las mujeres. Y en ese sentido es como se está afectando diferenciadamente a las mujeres, es un tema de género muy importante, y precisamente identificar estos patrones, identificar estos problemas y llevarlos hacia el ámbito de la política estatal es lo que nos permite prevenirlos y eventualmente pues tener medidas para mitigarlos y movernos hacia adelante. Una cosa que hace ya muchos años leí, si mal no recuerdo, es de Elena Azaola, que en el caso de las mujeres que son sentenciadas por homicidio, la mayor proporción, en un porcentaje altísimo, es a miembros de su propia familia. Así es. Mientras que en los hombres, pues ahora sí que matan por todos lados, ¿no? O sea, no hay una tendencia determinada. O sea, ahí la familia es un tema crucial, ¿no? Así es. Sí. Y no hay estudios, por ejemplo, sobre los patrones de los homicidas de mujeres. Por ejemplo, se les hace estudios psicológicos a los que terminan siendo sentenciados, ¿no? Claro. ¿No hay un patrón conocido allí o algo? Lo que nosotros identificamos en nuestra revisión de evidencia a nivel general, no específicamente para el feminicidio, pero a nivel generalizado,
para la violencia comunitaria, lo que sí parece funcionar son diferentes formas de terapia. Ya mencioné la terapia conductiva conductual, la terapia cognitiva conductual, pero también está la terapia juvenil multidimensional, donde sí se te intenta trabajar con las familias, con los padres, donde se intenta hacer algo un poco más integral, donde se intenta hacer algo un poco más de largo plazo. Y ahí también ha sido una de las intervenciones que parecen haber sido, que la evidencia muestra a nivel internacional que sí son efectivas. Y entonces sí hay algo ahí donde creemos que la prevención, este principio de prevención, donde uno recibe terapia, porque la situación, las condiciones en las que las personas que cometen delitos o violencia, en muchos casos están viviendo en una situación muy complicada y necesitan ayuda, necesitan servicios sociales. No necesitan ser castigados después de haber cometido un crimen, sino que lo que necesitan es ser ayudados antes de cometer ese acto de violencia o ese acto delictivo. Entonces, la terapia yo creo que es una de esas estrategias en que nosotros encontramos que fue efectiva. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Pues la verdad es que sin duda es un tema muy importante. Hemos aprendido algunas cosas ahora con ustedes porque creo que todos estos temas de la familia, de la comunidad, de verlo en el contexto y en la situación y no tratar simplemente de hacer explicaciones generales es muy importante. Me parece que esto es algo de lo que hemos aprendido el día de hoy y me gustaría más adelante volverlos a platicar con ustedes porque me parece un tema fundamental. Y muchas gracias y buenas noches. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.